La primera forma de calcular una probabilidad es la que definimos como la formulación de Pascal, que es un cálculo que hace dividir dos números, el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Algunos autores completan incluso esto del denominador, el NCP, como número de casos igualmente posibles, porque decimos que todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y hablábamos de dos tipos de probabilidad: la probabilidad exacta, cuando se dispone de todos los datos necesarios, como por ejemplo decíamos con el lanzamiento de un dado, y la probabilidad experimental, en donde el cálculo se realiza en función de la experiencia, que muchas veces varía con el tiempo y con el espacio, que dijimos también en la clase de la semana pasada que es el caso con el que más se van a enfrentar a ustedes, porque por ejemplo van a ir a un comedor escolar y van a seleccionar al azar un niño para evaluar el estado nutricional, pero eso que lo hacen en un día y hora determinada y en un comedor determinado, si se cambian de comedor, si incorporan más comedores, si van otro día, si van el año siguiente, o sea, si cambia el tiempo, cambia el espacio, seguramente esa probabilidad va a cambiar. Probabilidad que estaba asociada con la frecuencia relativa, es decir, cuántos niños del total tenían tal o cual estado nutricional. Habíamos visto entonces como ejemplo de probabilidad exacta el caso de una pareja en la cual son portadores de un gen recesivo para una determinada enfermedad. Y había el ejemplo que estaba sacado del libro Álvarez Cáceres, nos mostraba que, por ejemplo, el hombre tiene un gen defectuoso y un gen sano, la mujer un gen defectuoso y un gen sano. Cuando se combinan estos genes, las posibilidades son de que los dos genes sean sanos, o, del otro lado, los dos genes sean defectuosos. O también se puede dar la posibilidad en la combinación de que el gen del hombre sea defectuoso, el de la mujer sano, o al revés, el del hombre sano, el de la mujer defectuoso. Entonces tendríamos, en el caso de que los dos portadores sean sanos, de que los dos sean sanos, los dos genes sean correspondientes al gen sano, vamos a tener una persona sana. En el hijo, ¿verdad? Lo que decíamos, la probabilidad de que el hijo sea de tal cosa. Entonces, en el caso de que uno de los portadores sea, uno de los genes sea sano y el otro enfermo, cualquiera de los dos, si un gen defectuoso o un gen sano, vamos a estar en el caso de que el niño va a ser portador de la enfermedad. Y por último, el que está sin marcar, cuando los dos genes son enfermos, vamos a tener la posibilidad de que el niño, la probabilidad de que el niño sea enfermo. Esto no lo da la experiencia, tenemos todos los datos para calcularlo, porque están todas las combinaciones posibles de dos genes del hombre y dos genes de la mujer. Lo podemos analizar. Entonces, cuando nosotros veíamos el cálculo, por ejemplo, la probabilidad de tener un hijo enfermo, y de los 4 casos posibles, el que está marcado con violeta, los dos que están marcados con verde, o el que está marcado, o el que está sin marcar, digamos, hay un caso favorable a la pregunta, es decir, probabilidad de tener un hijo enfermo, sobre 4 posibles. Y entonces la probabilidad se calcula mediante 1 sobre 4, es decir, 0,25. O decimos que la probabilidad de tener un hijo enfermo es del 25%. Esto es lo que habíamos visto en la clase anterior. Y también hicimos un ejemplo de cómo se calcula la probabilidad frecuentista. Por ejemplo, si un paciente, fue el que pusimos, ¿no? Si un paciente pregunta sobre la probabilidad de curarse un determinado tipo de tumor, y en el servicio médico donde lo están atendiendo han tratado hasta la fecha 200 tumores del mismo tipo y se han curado 20 pacientes, se dice que la probabilidad de curación es el número de casos favorables, que son 20, sobre el número de casos posibles, que son 200. O sea, el 10%. Pero esto varía en el tiempo y en el espacio, fundamentalmente en el tiempo, porque una vez que este paciente acepta ser tratado y es tratado, ya el número de casos posibles que vamos a tener son 201, y el número de casos favorables dependerá. Si este paciente se curó, aquí en el numerador vamos a tener 21, pero si el paciente no se curó, en el numerador vamos a seguir teniendo 20, y el denominador habrá cambiado siempre, en cualquiera de los dos casos, a 201.
Es decir, que esto va a variar indefectiblemente con el tiempo. Y la otra definición de probabilidad, la probabilidad frecuentista o probabilidad subjetiva, que es la proporción de ocurrencias, o sea, frecuencias relativas de un resultado, en una serie larga de repeticiones de un experimento aleatorio. Y decíamos que una serie es lo bastante larga cuando las frecuencias relativas varían poco al realizar nuevas repeticiones. Yo les puse el ejemplo de lanzar un dado. Quizás al principio encontremos que, sabemos que la probabilidad que calculamos es un sexto, que es aproximadamente 0,166. Quizás lanzamos, vamos a suponer que queremos sacar un 1. Lanzamos el dado, en el primero sale. Y diríamos, ah bien, hicimos un lanzamiento y obtuvimos éxito, o sea que 1 sobre 1 la probabilidad es del 100%. Lanzamos por segunda vez el dado, nos sale 1 y vamos a decir, ah, en 2 lanzamientos obtuvimos uno favorable, es un 50%. A medida que hacemos más lanzamientos, esa proporción, ese porcentaje, esa probabilidad, se va a ir acercando al 16%, al 16,6% que sabemos que es la probabilidad calculada. Pero ¿cuándo va a hacer eso? Cuando tengamos una larga serie de repeticiones. Y vamos a ver que la probabilidad va a ir subiendo, bajando, subiendo y bajando hasta que se acomode alrededor de ese valor del 16%. Esa es otra forma de definir la probabilidad, a través de la ocurrencia, de las frecuencias relativas, ¿no? Que contamos cuántas veces ocurre algo sobre un total. Y entonces nos aparece la necesidad de contar. Y ahí vamos a ver, para poder contar cuántos casos favorables son y cuántos casos posibles tenemos, vamos a ver dos técnicas de contar. Una que es el diagrama de árbol, cuando los resultados posibles son pocos, y otro es un análisis combinatorio. El análisis combinatorio es en sí todo un tema muy grande, una unidad muy grande de la matemática. Nosotros vamos a hacer por ahí algún pequeño picoteo en algunas definiciones y nada más que eso. No vamos a trabajar prácticamente con análisis combinatorio más allá de un par de definiciones. Pero sí vamos a usar el diagrama de árbol. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental? O sea, ¿en qué se basa el conteo? Y nosotros tenemos, por ejemplo, un experimento que consta de K sucesos encadenados. K quiere decir que hay 2 sucesos encadenados, o 3 sucesos encadenados, o 4 sucesos encadenados. No muchos más para poder contarlos de alguna manera determinada, a través de un diagrama de árbol, ¿no? Entonces decimos que el primer suceso puede ocurrir de n maneras distintas. Supongamos, por decir algo, que hay 6 sucesos. Entonces el primero puede ocurrir de 10 maneras distintas. El segundo puede ocurrir de 8 maneras distintas. Y así sucesivamente hasta completar los 6 sucesos en que consta el experimento. Ejemplo de esto, y uno muy sencillo, va a ser el siguiente. Supongamos que una pareja decide tener 3 hijos. Y tenemos que representar mediante un diagrama de árbol los posibles resultados en cuanto al género. En este caso, la experiencia consta de 3 sucesos. Este valor vendría a ser el de K. Y cada uno de ellos puede ocurrir de 2 maneras distintas. Estos vendrían a ser los valores N1 y N2. O sea, yo voy a escribir por aquí que K es igual a 3, porque son 3 hijos. N1 es igual a 2, porque puede ocurrir el primer suceso de 2 maneras diferentes. Y N2 va a ser también igual a 2. Y N3, para el tercer hijo, también va a ser igual a 2. Solamente 2 posibilidades de género en el nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a partir de un punto inicial en el cual se da el primer suceso. ¿Qué pasa? Se tiene el primer hijo. ¿Cómo puede ser el primer hijo? ¿Varón o mujer? Entonces tenemos esta primera parte del diagrama de árbol. El diagrama de árbol siempre empieza de una forma muy elemental. A partir de un punto único, dividimos en tantas cantidades como nos indica el valor N1. En este caso hay 2 posibilidades, pero imagínense que estuviéramos hablando de grupos sanguíneos y en vez de tener 2 ramificaciones tendríamos 4, una para cada grupo. Ahora, de cada uno de los elementos viene entonces el segundo suceso, porque si el primer hijo fue varón, el segundo puede ser varón o mujer.
o varón o hembra, como dice aquí en el gráfico, ¿no? La H. Lo mismo ocurre si el primero fue mujer, el segundo puede ser también varón o mujer. Hay dos posibilidades porque tenemos aquí marcados que pueden ocurrir de dos maneras distintas, el segundo suceso. Y el tercer suceso también puede ocurrir de dos maneras distintas, que está marcado aquí con n3 igual 2. Es decir, fíjense que cada uno de ellos tiene, para el tercer hijo, la posibilidad de que sea varón o mujer. Se llama diagrama de árbol porque a medida que van ocurriendo los sucesos se va ramificando. Puede ser que cada rama esté compuesta por dos elementos, que cada rama esté compuesta por la misma cantidad de elementos, o puede ser que haya distintas cantidades de elementos en las distintas ramas. En este caso, todos fueron dos, porque estamos hablando en todos de lo mismo, ¿está? En este caso, hijos. Ahora, fíjense qué es lo que sucede aquí. Si recorremos las ramas, que es lo otro que vamos a hacer ahora, si recorremos las ramas, vamos a suponer que usamos este colorcito. Si recorremos las ramas nos vamos a encontrar, si podemos marcar un poco acá, vamos a marcar directamente con una línea, a ver si se entiende, ¿eh? Si yo recorro las ramas me voy a encontrar con que si voy por aquí y sigo por aquí y sigo por acá, ¿qué puedo decir de esta pareja que tuvo 3 hijos? ¿Qué 3 hijos tuvo? ¿De qué género son esos 3 hijos? A ver si se puede interpretar el diagrama. Los 3 varones, muy bien, muy bien. Los 3 son varones. Eso lo veo aquí, marcado en el resultado final. Los 3 varones. Ahora, sigo cualquier otra línea, supongamos, vamos a cambiar de color, que el primero fue varón, pero el segundo fue mujer, y el tercero también fue mujer. Entonces yo me voy a encontrar con que esa pareja tuvo un hijo varón y 2 hijos mujeres. Pero fíjense que ese resultado también se da en este caso. Acá, en el séptimo que tengo ubicado, que vengo por esta otra línea y que le voy a cambiar también de color otra vez, tuvo la primera hija mujer, la segunda hija mujer, pero el tercero fue varón. Si bien los resultados son iguales en cuanto a preguntar ¿de qué género son los hijos de esta pareja? Y ustedes dirían, el amarillo, 2 mujeres, un varón. El violeta, 2 mujeres, un varón. Pero ¿en qué cambió esto? En el orden. Porque en el caso del amarillo, el mayor fue varón y luego le siguieron 2 mujeres. En cambio, en el caso del violeta, la mayor fue mujer, siguió una mujer y el menor de todos es el varón. Si ustedes miran la última columna completa, esta que estoy recuadrando yo con rojo, aquí llegamos a tener todas las posibilidades de nuestro diagrama de árbol, recorriendo todas y cada una de las ramas desde el inicio. Varón, 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 mujer, y así sucesivamente. Esta técnica de contar se conoce entonces como diagrama de árbol, y nosotros la vamos a utilizar. Pero decíamos que la vamos a utilizar cuando tengamos pocos casos. Porque imagínense qué pasaría si en vez de tener 2 hijos, si en vez de tener 3 hijos, tuviéramos 4 hijos. ¿Cuántos resultados posibles tendríamos acá? ¿Qué se imaginan ustedes? Si tiene un hijo hay 2 resultados posibles, estos 2. Después, si tienen 2 hijos hay 4 resultados posibles, pero si tienen 3 hijos hay 8 resultados posibles. Y si tienen 4 hijos, ¿cuántos resultados posibles habrá? Muy bien, Abril. Si tienen 4 hijos va a haber 16 resultados posibles, 16 combinaciones posibles. Muy bien. Y si en vez de tener 4 tuvieran 5,
Si en vez de tener 4 tuvieran 5, ¿qué pasaría? 32, efectivamente, muy bien. Y los que me dijeron 16, que ahora me dijeron 32, ¿pueden ayudar al resto de los compañeros a decirle de qué forma lo calcularon? Lo fueron adivinando, se dieron cuenta que va duplicándose. Muy bien. ¿Saben cuál es la fórmula para calcular esto? 2 elevado al número de hijos. 2 porque tengo dos posibilidades, varón o mujer. Y elevado al número de hijos porque, por ejemplo, cuando tengo 3, que estábamos en este caso, estaríamos hallando 2 al cubo, que es igual a 8. Cuando tengo 4, estoy hallando 2 a la cuarta, que es igual a 16. Cuando estoy con 5 hijos, estoy haciendo 2 a la quinta, que es igual a 32. 2 elevado a la quinta. De esa manera se calcula la cantidad de combinaciones posibles de resultados. Ahora, imagínense de que no estamos hablando de hijos, sino que estamos hablando de grupos sanguíneos. Y tuviera que calcular, hacer un diagrama de árbol para grupos sanguíneos y de 4 individuos. Entonces que el primero puede tener A, B, AB, 0. Y si un individuo tuvo A, el otro puede tener A, B, AB, 0 y así sucesivamente. Tendríamos que hacer 4, que son los casos de grupos sanguíneos que tenemos, elevado a la cantidad de individuos que estamos analizando. Supónganse simplemente que estamos analizando 3, en el caso de los hijos. En vez de mirar el género, miramos el grupo sanguíneo. ¿Cuánto daría elevado a 4 al cubo? 64. Entonces quizás ni siquiera nos alcance una hoja entera para poder escribir esto. Por eso decimos que el diagrama de árbol es útil, pero cuando tenemos muy poquitos casos, porque si los casos son muchos, nos vamos a quedar escasos de papel, ¿no? Y ya va a ser una técnica de conteo que no nos va a servir. Entonces tenemos que actuar de otra manera. Bien, continuemos un poquito entonces. Porque el diagrama de árbol es una de nuestras formas, ¿no? Ahora vamos a introducirnos nosotros en el cálculo de probabilidad que nos interesa. Y vamos a suponer que estamos realizando este experimento. Yo puse experimento acá. ¿Qué hubiese sido lo correcto? ¿Poner qué cosa? ¿Experimento cómo? Los estoy leyendo, a ver si me contestan. Porque experimento solo no es la palabra. Experimento aleatorio. Muy bien. El experimento aleatorio que estamos realizando sería seleccionar un niño que asiste a un comedor escolar y evaluar su estado nutricional teniendo en cuenta el sexo. Resulta ser que ahora nosotros estamos en presencia de ¿cuántas variables? Dos variables, muy bien. ¿Y cuáles son esas dos variables? Estado nutricional, bien. Y sexo, perfecto. Una cosa, cuando hablamos de la variable la tenemos que nombrar tal y cual aparece. O sea, si dice estado nutricional, no hablemos de IMC, por más que se utilice como una de las herramientas para determinar el estado nutricional el IMC. Acá estamos evaluando el estado nutricional. Digo esto porque, por ejemplo, ahora que recuerdo algo del parcial, cuando se hablaba de la glucemia, algunos pusieron valores de glucosa como variable, y en realidad no es lo mismo valores de glucosa que glucemia. Entonces tenemos que respetar bien cómo está definida la variable en el lugar donde nosotros lo estamos leyendo, ¿no? Que podría ser un artículo, un enunciado, un problema o una investigación real.
Ahora bien, si tenemos esto, supongamos que nosotros vamos a un comedor escolar y pudimos evaluar el estado nutricional y el sexo de todos y cada uno de los niños. Y construimos entonces con ello una tabla que se llama bivariada, porque nos muestra las dos variables, como esta, en donde tenemos el estado nutricional dividido en 4 estamentos, podría estar dividido en más, pero adoptamos infrapeso, normopeso, sobrepeso y obesidad, y el sexo definido como femenino o masculino. Aquí en cada una de estas casillas, por ejemplo, esta que voy a señalar ahora, estos 35, corresponde a que en ese comedor escolar encontramos 35 niñas con peso normal. Quiere decir que, ¿cuántos niños hay en este comedor escolar? 80. ¿Y cómo obtuviste 80, Abril? Que está bien, ¿eh? Pero ¿cómo obtuviste 80? Sumando todos los valores que yo estoy recuadrando en rojo, ahí me dan todos, absolutamente todos los niños que nosotros tenemos. Eso que estoy marcando en rojo sería todo nuestro espacio muestral, todo lo que nosotros llamamos nuestros casos posibles, todos nuestros casos posibles. No van a ser ni más ni menos que 80, porque cualquier niño del comedor escolar puede ser seleccionado para que nosotros evaluemos el estado nutricional de acuerdo al sexo. Ahora bien, fíjense que esta tabla tiene letras. Esas letras están puestas para poder trabajar de una manera más sencilla cuando hagamos los cálculos de probabilidad. Entonces, cuando aparezca A mayúscula, nos vamos a referir al estado nutricional, y con A1, A2, A3, A4 nos vamos a estar refiriendo a cada una de las categorías del estado nutricional. Y en el caso del sexo, vamos a ponerle la letra B, B1 para femenino, B2 para masculino. Ahora bien, ¿qué le falta a esta tabla para poder completarla y para poder dejarla mejor y ya lista para trabajar? Porque esa tabla no está completa. ¿Qué le falta a esta tabla? Los totales, dicen. Muy bien. Le faltan totales. Ahora, veamos cuáles son esos totales que faltan. Y qué nombre reciben, ¿no? Tenemos nuestra tabla. Y antes de eso, vamos a ver otra cosa más. Yo definí acá 4 sucesos elementales que pueden ocurrir. Definí infrapeso, normopeso, sobrepeso, obesidad. ¿Existe algún otro suceso elemental que ustedes vean en esta tabla? Y después incluso podemos discutir por qué son sucesos elementales. Me dice que está Nicolás y Abril y Soledad, están diciendo que también masculino o femenino es un suceso elemental. Perfecto. No el sexo solamente, Carolina, sino que tenemos que decir cuáles, ¿está? Entonces tenemos 6 sucesos elementales posibles, que son todas las categorías de una variable y todas las categorías de la otra variable. Así las tenemos que describir. Si nosotros decimos que lo que vamos a determinar es, miren esto que voy a decir, infrapeso, normopeso, sobrepeso y obesidad. ¿Estoy contemplando acá los 80 casos? ¿O me faltarán algunos? ¿Qué les parece? Nicolás dice que faltan. Nadia dice que están todos. Valeria también dice que están todos. Y Sabrina dice que están todos. Y efectivamente están los 80 casos. No caigan en la trampa, chicos. El otro tema, la otra pregunta sería, si yo solamente miro los sucesos elementales de sexo, femenino, masculino, ¿estoy incluyendo a los 80 estudiantes ahí en el recuadro naranja? Sí, también, muy bien. Cuando yo miro los sucesos elementales, pongo todas las categorías de una variable y ahí están incluidos todos. Cada uno de estos rectángulos, el rojo o el naranja, ya me está definiendo el espacio muestral.
Ya me están definiendo cada uno de ellos cuál es el espacio muestral que tengo. No necesito juntar el rojo y el naranja, porque ya, fíjense, agoté todas las categorías de estado nutricional o agoté todas las categorías de sexo. Bien, ustedes algo que no entiendan, me frenan y lo volvemos a repetir, ¿eh? Ahora, vamos a ver esto otro, que ya no son sucesos elementales, sino que van a ser este tipo de sucesos. ¿Qué entienden ustedes cuando yo digo, después lo vamos a leer completo, ¿no? Pero sobre todo este, primero, cuando decimos A1, B1, ¿qué entienden ustedes ahí? Rápidamente dicen femenino con infrapeso. Muy bien. A1 es la categoría infrapeso, B1 es la categoría femenino. Entonces estamos hablando ahora de un suceso que tiene que cumplir con estas dos categorías, pero en forma simultánea. Y eso de cumplirlo en forma simultánea significa que yo voy a ubicar ese valor donde corresponde, que cumple simultáneamente con A1 y con B1. Ahora bien, miren la otra pregunta. Vamos a correr este y me voy a ir para acá. Lo voy a llevar a A3B2. ¿Qué significará A3B2? Sobrepeso, me dicen. A3 es sobrepeso. Bien. Y B2 es masculino. O sea que van a ser todos los niños con sobrepeso. ¿Cuántos hay? 6. Muy bien. Muy bien. Efectivamente son 6. Si yo recorro completando todo esto, fíjense que está la categoría 1 infrapeso con B1 y B2. Después la categoría 2 con B1 y B2. Después A3 con B1 y B2. Y la A4 con B1 y B2. ¿Estoy agotando todos los elementos que tengo? ¿Estoy poniendo a todos los 80 alumnos? Sí, muy bien, porque cada uno de estos 8 elementos que aparecen acá son cada uno de estos 8 numeritos o cantidades de esas dos categorías que concurren, que coinciden, que son comunes, ¿está? Que se cumplan las dos, mejor dicho, para cada uno de estos elementos. Entonces tendré efectivamente los 80 y así habré definido mi espacio muestral. Esto quiere decir que yo a un espacio muestral lo puedo definir de muchas maneras. A ver, vimos antes que a nuestro espacio muestral, me voy un poquito para atrás, lo puedo definir a través de estos sucesos elementales, solamente los del estado nutricional. Y fíjense que está muy bien definido porque cuando yo defino espacio muestral del estado nutricional, tengo todos abarcados. Pero también lo puedo definir a través del sexo. Y si defino con el sexo, estaría definiendo la tabla mirándola desde el sexo y también abarcando los 80 elementos que tengo ahí. Es decir, que en mi espacio muestral yo ya vi dos formas de definirlo. Una a través del estado nutricional solamente, otra a través del sexo solamente. Y recientemente acabamos de ver otra forma de definir el estado nutricional, que es a través de la combinación de estos dos, que se llaman sucesos compuestos. Porque estoy mirando dos características simultáneamente. Estoy definiendo aquí adentro, no voy a marcar los extremos, porque en realidad dijimos que uso infrapeso con femenino, normopeso con femenino y así sucesivamente. Es decir, que de todas estas maneras yo puedo definir mi espacio muestral. No digo que hay una forma que está bien y una forma que está mal de definirlo. Todas las formas que vimos están bien para definirlo, ya sea a través de sucesos simples o elementales o sucesos compuestos. Avancemos un poquito más entonces porque ahora nos queda lo que habíamos dicho que teníamos que hacer, que era completar la tabla. Y para completar la tabla tenemos que agregarle totales. ¿Qué significan esos totales que yo agregué? Y fíjense dónde los puse. ¿Qué significan los números 4, 63, 10 y 3?
Hay 4 alumnos con infrapeso, muy bien. Los totales de cada estado nutricional, perfecto, eso es lo que significa. Esto se llama totales de columnas, totales de columnas. ¿Por qué? Porque el estado nutricional está representado en columnas. Pero no son los únicos totales. ¿Qué otros totales más podría agregar yo? Está muy bien lo que están poniendo en el chat, ¿verdad? De que hay 63 con normal peso, etc. Los de cada sexo, muy bien. Podríamos agregar los totales de cada sexo. Entonces estos totales los ponemos como una columna más y esos totales me están representando los totales de las filas. Los totales de las filas. 43 significa que hay 43 niñas y 37 que hay 37 niños. ¿Está? Tanto los totales de filas como los totales de columnas reciben el nombre de totales marginales. Totales marginales. Estamos mirando una sola variable. Miramos solo estado nutricional, totales de columna en este caso, solo sexo, totales de fila en este caso, y estamos hablando de totales que se llaman marginales. Pero a esta tabla le falta un total más. ¿Cuál es y cuánto vale? ¿Y dónde va? 80 es lo que vale, muy bien. ¿Qué representa 80 y dónde lo escribirían? En la esquina, bien, donde acá quedó un huequito, en la esquina, abajo de la columna violeta, perfecto, iba el 80. ¿Y qué representa? Dicen ahí el total de los sucesos, de todos los sucesos, pero ¿qué representaría el 80 en este caso? El total de los alumnos, perfectamente, el total de los niños y niñas, o el total de los chicos que van al comedor escolar. Perfecto. Ponemos el 80 y ese 80 recibe el nombre de total de tabla. Entonces, en una tabla bivariada vamos a encontrar totales marginales de filas o columnas y un total de tabla. Veamos entonces ahora en nuestra tabla, que ahora ya la tenemos armada, ya sabemos armarla. Fíjense qué importante es calcular los totales tanto de fila como de columna y indicar el total de tablas, porque esto es lo que nos va a servir a nosotros para calcular las probabilidades. Entonces vamos a empezar a hacer algunos cálculos de forma intuitiva y después vamos a ir haciendo definiciones. Que no sé si llegaremos a hacerla hoy o las haremos mañana, pero vamos a definir. Primero los que dijimos sucesos simples, mirando una sola variable. Por ejemplo, el estado nutricional. O, si en vez de mirar el estado nutricional, nosotros decidiéramos mirar el sexo. Ahí tendríamos nuestras variables. Y luego tendremos los sucesos compuestos. Que los sucesos compuestos los vamos a encontrar generalmente en el interior de la tabla. A los sucesos simples los vamos a encontrar como encabezado. Y a los sucesos compuestos lo vamos a encontrar en el interior de la tabla. Ahora pregunto yo, si los sucesos simples los encuentro en el encabezado, ¿en qué parte de la tabla estarán los números que me hablan de estos sucesos simples? Porque a los sucesos compuestos lo encuentro en el interior, ¿no? Y acá me dicen que los voy a encontrar en los totales. Muy bien, Abril, Ale, están diciendo que los voy a encontrar en los totales marginales, que para eso los calculamos y para eso son importantes. Entonces ahora vamos a empezar a hacer algunos ejemplos, algunos cálculos que ustedes me van a ir ayudando a ver si se entendió. La tabla sigue estando ubicada más chiquita, pero acá a la derecha. El ejercicio, el problema planteado ahora dice, o la consigna a resolver dice lo siguiente: se selecciona un niño al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de sexo femenino? Entonces, lo primero que tenemos que identificar nosotros es, ¿se trata de un suceso simple o se trata de un suceso compuesto? ¿Un suceso elemental o simple o un suceso compuesto? Un suceso simple, muy bien, porque estamos mirando una sola de las variables. A ver si me pueden responder ustedes antes de que yo haga ningún cálculo. ¿Qué les parece? ¿Cómo sería el paso para calcular la probabilidad de que al seleccionar un niño al azar, este resulte ser de sexo femenino? Hay una respuesta en el chat, yo voy a esperar otras.
Ya hay 2. Me están diciendo, bueno, y alguien que coincide, que está bien la que están respondiendo, que es 43 sobre 80. ¿De dónde sale 43 sobre 80 como la probabilidad de que el niño seleccionado al azar sea de sexo femenino? Bueno, ahora paso a explicarlo. Fíjense que de sexo femenino nosotros tenemos todos estos individuos que están aquí. No importa cuál sea el estado nutricional, cumplen con la condición de ser de sexo femenino. Hay 3, 35, 4 y 1, que sumados en total me dan 53. Como la probabilidad se calcula como el número de casos favorables sobre el número de casos posibles, entonces nuestro cociente tiene que ser la cantidad de casos favorables, que son todos los femeninos que tenemos, dividido el número de casos igualmente posibles o probables, que son siempre el total de los individuos que tenemos acá. En todos los ejemplos que vamos a ver hoy, el número de casos igualmente posibles va a ser siempre el total de tabla, va a ser 80. Entonces, en nuestro caso, cuando nos preguntan cuál es la probabilidad de que un niño seleccionado al azar sea de sexo femenino, tenemos que hacer el cociente de 43 sobre 80, que nos da 0,5375. Recuerden esto que hablamos en la clase pasada. La probabilidad es un número comprendido entre 0 y 1. 0, algo. O expresado en porcentajes, la probabilidad es un número que está comprendido entre el 0 y el 100%. Tranquilamente podemos hablar de trabajar esto con 2 decimales, o sea, hablar de que aproximadamente 0,54 o el 54%. ¿Alguna duda en este cálculo, que es el más elemental de todos? Vamos a hacer alguno más parecido y después lo vamos a ir complicando un poquito. Pero tenemos que salir bien parados en esto. ¿Podemos avanzar o es necesario repetir algo? Dicen que se entendió, perfecto, avanzamos entonces. Vamos a otro ejemplo ahora. Se elige un niño al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga sobrepeso? Si ustedes hacen exactamente la misma mecánica del caso anterior, analizar primero si se trata de un suceso elemental o simple o de un suceso compuesto, que efectivamente es un suceso elemental porque estamos mirando una sola característica de una de las variables, estamos mirando solamente lo que es sobrepeso, estamos aquí. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de encontrar? Ahí ya están escribiendo en el chat, muy bien, pero muy bien, están escribiendo 10 sobre 80. Perfecto. Si esto no hay dudas, simplemente hacemos una revisión rápida. Los que tienen sobrepeso son esos 4 y 6, entonces el número de casos favorable será 10, el número de casos probables será 80, y cuando hacemos el cálculo, 10 sobre 80 nos da aproximadamente el 13%. Perfecto. Vamos muy bien hasta acá. Vamos a ver cuando las cosas se empiecen a complicar un poquito como ahora. Seleccionamos un niño al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga sobrepeso u obesidad? ¿Estamos hablando de un suceso elemental o de un suceso compuesto? Inmediatamente dicen compuesto y está muy bien porque estamos hablando de que están cumpliéndose 2 características de una variable. Ya no se cumple una sola, por lo tanto el suceso deja de ser elemental, es compuesto. ¿Y cuál será la probabilidad de ese suceso compuesto una vez que identificamos qué es lo que nos están pidiendo? Y están respondiendo otra vez muy bien, 13 sobre 80. Ahora veamos por qué están respondiendo bien 13 sobre 80. Porque los que tienen sobrepeso u obesidad son estos que estamos marcando ahora, que hay 4, 1, 6, 2. Es decir, tenemos 10 con sobrepeso, 3 con obesidad. Entonces, ¿cuál es el número de casos favorables? En este caso, es la suma de los que tienen sobrepeso más la suma de los que tienen obesidad. Es decir, son 13. Sobre un total de 80, entonces el cálculo de probabilidad es aproximadamente el 16%. Muy bien, continuamos avanzando un poquito más. Fíjense ahora qué es lo que ocurre, qué es lo que se pide, ¿no? La probabilidad de que el niño seleccionado al azar sea de sexo femenino y tenga infrapeso.
Suceso simple ya no es sin dudas porque estamos hablando de que ese niño tiene que ser de sexo femenino, se tiene que cumplir esta característica y tiene que tener infrapeso. 3 sobre 80, rápidamente están respondiendo muy bien otra vez. Porque fíjense qué es lo que ocurre. De sexo femenino tenemos todos estos que están marcados acá en rojo. Que tengan infrapeso, todos los que quedaban marcados ahí en rojo. Pero fíjense que en la superposición, el único que cumple las dos condiciones son estos 3 niños que tenemos acá. Entonces, tenemos 3 casos que son favorables, 3, no 4, aquí está mal, esto lo vamos a corregir, y antes de subirlo a la página, lo vamos a poner como corresponde, 3 casos. Vamos a tachar este. Este vamos a tachar. 3 casos, y el número de casos igualmente probables son todos 80, entonces el cálculo que tenemos que hacer es 3 sobre 80, que es aproximadamente el 4%. Bueno, de nuevo muy bien, se va entendiendo. Ahora, hay que ir distinguiendo de a poquito lo que vamos haciendo. Después vamos a hacer un resumen de todos estos cálculos para que ustedes los vean, ¿no? Para que ustedes los comprendan. Continuemos hacia el próximo ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de sexo femenino o tenga infrapeso? Suceso simple ya no es, por supuesto, porque estamos hablando de sexo y estamos hablando de estado nutricional. Nuevamente, suceso compuesto. ¿Cuál les parece que es esa probabilidad? 44 sobre 80 me están respondiendo. Puede ser. Pero esta vez no explotaron las respuestas en el chat. Hay una sola. Entonces vamos a esperar a ver si los demás compañeros coinciden o ponen otro resultado. Abril puso 44 sobre 80. Nicolás pregunta 47 sobre 80. Sabrina no entiendo lo que puso. Valeria dice 47 sobre 80. Sabrina no entiendo ese 3/4 sobre 80, no lo entiendo. Catalina 47 sobre 80. Brenda 47 sobre 80. O sea que Abril te estás quedando... Ah, bien, apretó cualquier cosa, dice. Bien. Abril te estás quedando sola con tu 44 sobre 80. ¿Lo vas a mantener o lo vas a cambiar? Acá Ale García salió en tu apoyo y dice que es 44 sobre 80 para ella. Bien, Abril dice que ella mantiene su número. O sea que estamos hablando de que hay 2 resultados posibles que están poniendo ustedes. No digo que sean 2 resultados, el resultado es uno solo. Están poniendo 47 sobre 80, lo voy a anotar por aquí, y el otro que están poniendo es 44, dijeron, sobre 80. Bueno. Abril dice, lo mantengo porque para mí los chicos están sumando a las 3 mujeres con infrapeso. Bueno, veamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí entonces. Ya lo vamos a ver, Abril, a eso un momentito. Marquemos en la tabla lo que a nosotros nos está interesando. Sexo femenino e infrapeso. Todos estos que están marcados acá cumplen con las condiciones de sexo femenino, los que están en la línea 33541, todos estos chicos. Y infrapeso acá. Yo les pido una cosa, cuenten cuántos hay. Efectivamente, hay 44. Hay 44. Muy bien. Entonces, de a poquito, estamos diciendo, no vamos a tomar en cuenta el resultado 47, perdón, 47, sino que vamos a tomar el resultado de 44 sobre 80. ¿Y qué es lo que estaba mal al considerar 47? Porque ahora todos se dieron cuenta de que es 44 efectivamente. Sin duda que lo que ustedes intentaron hacer fue decir, ah bien, tomamos 43, que es el total de femenino, tomamos 4, que es el total de los que tienen infrapeso,
Y hicieron la suma y dijeron 47 sobre 80. Pero ¿qué es lo que estaba mal en esa operación? Es lo que dijo un poquito más arriba en el chat Abril. Ella dijo, para mí los chicos están sumando a las 3 mujeres con infrapeso y ya están dentro de los 43. Efectivamente, si ustedes suman 4 más 43, van a estar sumando 2 veces este número, ese número 3. Porque lo van a estar contando dentro de los 43 de sexo femenino y lo van a estar contando de nuevo dentro de los 4 que tienen infrapeso. Entonces, ese era el problema. Y al contar los totales, al sumar los totales, la cuenta se estaba haciendo mal. Entonces, tengo que mirar dentro de la tabla y ver que efectivamente los casos favorables que tengo son 44, no 47. Y los casos probables son 80. Entonces, la cuenta es 44 sobre 80, o sea, el 55%. A esto lo van a aprender a corregirlo, ¿está? No es una cuestión de que se van a equivocar siempre. E incluso vamos a ver dentro de poquito una fórmula para poder calcularlo. Pero fíjense que yo pintándolo en el interior de la tabla, digo, muy bien, sumo todo lo que tengo y me da 44. Dentro de poco vamos a ver una fórmula en la cual podemos usar el total 4, el total 43 y cómo vamos a poder calcular sin estar sumando todo esto. Porque imagínense que si en vez de tener 2 categorías en sexo hubiese tenido también 3 o 4, tendría que hacer muchas cuentas. Y nosotros lo que tratamos es de evitar hacer muchas cuentas o sumar muchos números. Pero ¿se entendió acá por qué es 44 sobre 80 y no 47 sobre 80? Valeria dijo que sí, perfecto, el resto también, muy bien. Entonces avanzamos un poquitito más. Y vamos a hacer ahora sí un resumen de lo que estuvimos viendo. Entonces acá nosotros cuando empezamos a calcular probabilidades hicimos estos 2 cálculos. Solo fue para la probabilidad de que fuera de sexo femenino y otro hicimos el caso de que solo sobrepeso. Y esto fue el cálculo de probabilidad mirando una sola característica de una sola variable. Eso estábamos observando. Se trataba entonces de que encontrábamos los datos para hacer los cálculos en los totales marginales de la tabla y hablábamos de la probabilidad de sucesos simples. Eso fue lo primero. Después, cuando lo complicamos un poquito más a los ejercicios, nos pasamos a otras 3 tablas que usamos, que fueron estas, en donde, a ver si recuerdan, y lo voy a escribir antes de hacerlo, porque esto después lo vamos a usar también. ¿Cuál es la probabilidad de la primera tabla? La primera que aparece arriba a la izquierda. ¿Qué calculamos ahí? ¿Probabilidad de qué cosa? Siempre es probabilidad de seleccionar un niño al azar y que sea de tal cosa. A ver. Femeninos con infrapeso. Podemos decirlo mejor en vez de decir y. Ahí está, me gustó esa. Infrapeso y, lo voy a poner con mayúscula, femenino. Infrapeso y femenino. Miremos la segunda. ¿Qué miramos en esta segunda? En la que está al lado, en la que está recuadrada con violeta, todo esto, ¿no? Muy bien. Vimos infrapeso o femenino. Yo puse, y no porque me gustara, sino que lo puse por alguna razón, con mayúscula, puse el nexo entre las 2 categorías. En un caso, y femenino, y en el otro caso, o femenino. Fíjense que el nexo es diferente.
¿Qué significa, qué diferencia ven ustedes en infrapeso y femenino respecto de infrapeso o femenino? Más allá de los resultados, ¿eh? ¿Qué diferencia están viendo ustedes? Con sus palabras. Traten de definirlo con sus palabras. Después nosotros más adelante lo vamos a definir técnicamente. Lana dice que si dice y tiene que cumplir las dos características sí o sí. Carolina dice que el I incluye las dos categorías. Bien. En uno compara. No, eso no está bien. No estamos comparando. Simplemente estamos mirando, como dicen con I, que cumplan las dos categorías. Estefanía dice, en la primera eran las dos cosas y en la segunda podía cumplir una de las dos. Bueno, casi estamos aproximándonos con esa definición. Ale dice que en el primero tienen que ser sí o sí femenino con infrapeso. En eso estamos de acuerdo. Cuando usamos el nexo I, se tienen que cumplir simultáneamente las dos categorías. No vale que cumpla una y las otras no. Miren que esas quedaron sombreadas de rojo, pero no marcadas en violeta. Con el O, dicen, puede cumplir una u otra. En el O abarcas todos los femeninos y todos los infrapesos. Bien, bien. Pregunto, que creo que no lo han dicho. Con el O, ¿están solo los que cumplen una de las dos categorías o también los que cumplen simultáneamente las dos? Ay. Perfecto. Con el O nosotros estamos poniendo los que cumplen una categoría o los que cumplen la otra categoría, o también incluimos a los que cumplen las dos categorías simultáneamente. Por eso el 3 también aparece incluido. En cambio, cuando hablamos del I, solamente estamos teniendo en cuenta a los que cumplen ambas categorías. Si cumplen una pero no la otra, no están incluidos acá. Esto en matemática, en lo que se llama álgebra de conjuntos o álgebra de las probabilidades, recibe un nombre especial. El I recibe el nombre de intersección, porque estamos hablando simultáneamente de dos categorías. Y el O recibe el nombre de unión. A esto también lo vamos a ver en breve, pero está bueno que ya nos vayamos simbolizando, nos vamos familiarizando con estos términos. El I significa intersección, y más que nada lo que tenemos que tener en cuenta es lo que ustedes ya se dieron cuenta, de que tienen que cumplirse las dos condiciones simultáneamente. El O, que significa unión, es más abarcativo porque ponemos dos categorías, pero estamos incluyendo a los que cumplen las dos, pero también a los que cumplen una sola de las dos categorías definidas. Es importantísimo que queden claro esa diferencia. Fíjense en la gráfica. En la unión todo está pintado de rojo y todos son tenidos en cuenta. En la intersección o en el I, pintamos a todos de rojo, pero solo tuvimos en cuenta a los que quedaron pintados de amarillo, que son los que cumplen con las dos características en forma simultánea. ¿Queda claro esta diferencia entre unión e intersección? Perfecto. Fíjense qué pasa ahora con la tercera. A ver si ustedes me pueden decir cuál es la característica de la tercera condición. ¿Qué es lo que estamos mirando ahí? Que lo voy a escribir abajo. ¿Qué es lo que estamos mirando acá? Sobrepeso u obesidad. Muy bien, lo voy a poner al revés, pero por una cuestión de seguir utilizando la O. Obesidad o sobrepeso. Usamos la U de la misma forma que usaríamos la E, porque no podemos poner sobrepeso o obesidad, por una cuestión de cómo escribimos, tiene que ir la U, de la misma forma que tampoco podíamos poner femenino y infrapeso, sino que teníamos que poner la E. Pero las letras que a nosotros nos interesan, efectivamente, esos nexos, son justamente la letra O la letra I. Entonces, aquí lo que voy a hacer ahora es volver a marcar aquí la letra O, el nexo. ¿Qué me está indicando?
En este caso más sencillo. Cuando es obesidad o sobrepeso, son los que cumplen una u otra. En este caso no puedo decir que cumplan las dos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir que cumplan las dos también? Digo que cumpla una, que cumpla la otra, pero no que cumplan las dos simultáneamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estado nutricional y entonces, perfecto, porque de por sí estas definiciones, estas características son exhaustivas, es decir, o tienen sobrepeso o tienen obesidad. No pueden tener sobrepeso y obesidad. Aquí vamos a incluir otra nota, otra cosa más que les voy a pedir que tomen apunte ustedes, que lo escriban, porque vamos a hablar de algo que vamos a ir trabajando más adelante. Cuando hablamos de que tienen que tener sobrepeso u obesidad, o al revés, obesidad o sobrepeso, estamos hablando de sucesos que se denominan mutuamente excluyentes. Sucesos mutuamente excluyentes o sucesos incompatibles. Vamos a poner también o incompatibles. Esto significa que si se da uno, no se puede dar el otro. Ustedes mismos lo dijeron recién. Si tiene sobrepeso, no puede tener obesidad. No existen individuos que cumplan con las dos condiciones simultáneamente. En cambio, en los anteriores, cuando miramos infrapeso y femenino, estamos hablando de sucesos que no mutuamente excluyentes, o sea que no se excluyen uno con otro, o también llamados sucesos compatibles. ¿Hay algún problema de que estos sucesos, de que algún individuo cumpla con la condición de ser infrapeso y género femenino? ¿Puede cumplir las dos condiciones? ¿Puede cumplir una condición de estado nutricional y a la vez una de sexo? Sí, por supuesto, puede cumplirlo. Por eso se dice que no son mutuamente excluyentes, es decir, que se cumpla otro no impide que se cumpla una condición, no impide que se cumpla la otra. O son compatibles, que se cumpla una condición no impide que se cumpla la otra. Vamos a tener así entonces una distinción clara entre sucesos que son mutuamente excluyentes o incompatibles y los que no son mutuamente excluyentes o compatibles. En una gráfica, si nosotros tuviéramos que mirar una gráfica, se nos van a representar de esta manera, no en una tabla, sino en una gráfica. Yo voy a poner una representación y ustedes me dirán a cuál corresponde esta. Vamos a suponer que yo representé ahí dos sucesos. Yo quiero saber si esos sucesos para ustedes son mutuamente excluyentes o incompatibles, o son no mutuamente excluyentes o compatibles. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Dice que son compatibles. ¿Por qué dicen que son compatibles? Que está bien, pero ¿por qué dicen que son compatibles? Porque se unen los círculos, porque se entrecruzan los círculos. Muy bien. Imagínense, por ejemplo, que este de acá sería género femenino, el de la izquierda, ¿no? Y el de aquí de la derecha que sea infrapeso. ¿Qué me estaría diciendo este dibujo que nosotros estamos haciendo acá con diagramas, que bien dijeron ustedes se llaman círculos o mejor aún se llaman conjuntos? ¿Qué estaríamos indicando nosotros en este diagrama?
¿Qué habría, más aún, qué habría aquí adentro? Donde yo voy a tratar de llenarlo con un color a esto, más o menos, ¿no? Como para que nos quede ahí. Eso que estaría llenando yo de amarillo. Me excedí un poquito en la gráfica, pero ¿qué serían eso? Niñas con infrapeso. Ahí se estaría dando exclusivamente esto de la I. Se estaría dando lo de la intersección. Son aquellos individuos que cumplen con las dos características, que son de sexo femenino y tienen infrapeso. ¿Se comprende eso? ¿Y qué significaría todo? Cuando digo todo, ¿qué significaría, además de eso que tengo marcado, todo esto que voy a marcar acá, todo esto, con todo esto otro, más lo amarillo? Todo lo que estoy pintando en verde, más lo amarillo. ¿Qué representaría eso? Muy bien, representaría infrapeso o femenino. A ver, voy un poquito más con ustedes, porque yo sé que se puede. Yo sé que ustedes son capaces. ¿Qué número, qué cantidad de individuos irían acá en esto que quedó pintado de amarillo? 3, perfecto. Todos respondieron unánimemente 3. Muy bien. Ahora, ¿qué número iría en esto que está pintado en verde? Esta parte que estoy señalando en verde, que corresponde al conjunto de los femeninos. Pero, ¿cuántos van ahí? 40 están respondiendo. Muy bien. ¿Por qué responden 40 y digo que está bien? Porque estos 40 femeninos son los que no tienen infrapeso. Son estos que son 35 más 4 más 1. 40. Perfecto. ¿Y qué iría aquí? 1. Porque serían aquellos que tienen infrapeso, pero que no son de género femenino. Esta misma información que veo acá es la que veo en la tabla. Y la puedo ubicar tanto en una tabla como en un diagrama de conjuntos. Diagramas de conjuntos, también llamados diagramas de Venn. Lo escribo aquí, aquí abajo. Diagrama de Venn. Diagramas o diagrama de Venn. Venn es el nombre de la persona, obviamente, del matemático que dio origen, que dio a estos diagramas de conjunto. Que los definió de esta manera los diagramas. Nosotros vamos a trabajar indistintamente con tablas o con diagramas de conjunto, lo que a cada uno le resulte más fácil. Yo se los presento en forma de tabla porque venimos trabajándolo siempre en forma de tabla. Ahora, ¿queda claro esto de los sucesos que son no mutuamente excluyentes o compatibles? Bien. Ahora, miren lo que voy a hacer yo. Voy a borrar todo esto que acabamos de hacer, estos diagramas, y voy a hacer el diagrama de la última tablita, de la que está más abajo. Y a esa tabla la tengo que dibujar de esta manera. En donde el primero corresponde a sobrepeso y el segundo corresponde a obesidad. Gráficamente puedo verlo y de forma inmediata que existe una diferencia con el anterior porque ahora no hay intersección, no hay niños que cumplan simultáneamente con los dos. ¿Se ve? No, Valeria, cuando se corte no volvemos a conectarnos, simplemente yo voy a cerrar, voy a redondear la clase en un tema para poder terminar. Mañana vamos a continuar, pero ¿queda claro la diferencia entre los dos casos, entre los que no son mutuamente excluyentes y los que sí lo son? Perfecto. Esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Yo simplemente lo hago ahora a modo de introducción y de poder verlo. Avancemos entonces un poquitito más con esto, ¿no? Con lo que vamos a definir ahora. ¿Cuál es la diferencia con la diapositiva anterior? Cuando digo con la diapositiva anterior, me voy un poquito para atrás y digo con estas. Acá estábamos observando una sola característica de una sola variable. Y los datos se encuentran o se encontraban en los totales marginales de la tabla. Y era la probabilidad de sucesos simples.
Ahora nosotros estamos observando dos variables, por ejemplo aquí infrapeso y femenino, infrapeso o femenino, o dos características de una misma variable, porque estamos mirando estado nutricional, pero observando dos características. Cuando ocurre esto, de que miramos dos variables en forma simultánea, o que miramos dos características de una misma variable, estamos hablando de que los datos los vamos a encontrar siempre en el interior de la tabla. Si están en los totales marginales, los vamos a tener que combinar, pero siempre están en el interior. Fíjense que está en rojo, o este que quedó pintado de amarillo. Y estamos hablando de la probabilidad de sucesos compuestos. Esa es la diferencia fundamental. Cuando estamos hablando de sucesos compuestos es que estamos observando dos variables o dos características, dos o más variables, dos o más características de una misma variable, y los datos los vamos a encontrar siempre en el interior de la tabla. En cambio, cuando hablamos de la probabilidad de sucesos simples o sucesos elementales, vamos a estar observando una sola variable o una característica de una variable. Y esos datos los vamos a encontrar en los totales marginales, directamente algunos de los numeritos que aparecen en los totales marginales, siempre dividiendo sobre el total de tabla, que es 80. Todo esto engloba los cálculos que estuvimos viendo hoy. Mañana vamos a continuar a partir de acá en una parte que es un poquito más engorrosa, porque es la parte teórica de la probabilidad, que recibe el nombre de axiomas, y vamos a estudiar axiomas y propiedades, pero siempre trabajando, relacionándonos con ejercicios. Así que cerramos acá, y si hay alguna consulta de ustedes, con mucho gusto lo vamos a ver. El material de las clases anteriores yo ya lo voy a subir, porque en realidad el material de las clases anteriores es el mismo que estamos viendo hoy, o sea, es todo completo hasta acá. Yo voy a subir todo este archivo. ¿Alguna otra pregunta o alguna duda que tengan? Bueno, perfecto. Si no hay dudas, entonces recuerden, mañana vamos a comenzar no trabajando con esto, sino revisando las dudas que ustedes tienen sobre las correcciones que nosotros les hicimos. ¿Está? Sobre eso vamos a trabajar mañana. ¿Alguien le puede recordar a Agustina cuándo es el recuperatorio? A ver, de paso verifico que los demás lo sepan. Muy bien, 10 y 11. ¿Qué pasa el 10? ¿Qué se recupera el 10? ¿Qué se recupera el 11? Así contestan ustedes, ¿no? En vez de que conteste yo. El cuestionario se recupera el 10 y la tarea se recupera el 11. Muy bien. Pregunto, ¿puede recuperar el cuestionario alguien que lo hizo y se sacó un 6 y quiere levantar la nota? Sí, bien. ¿Qué pasa si se sacó un 6 y en el recuperatorio lo desaprueba? Queda el 6, muy bien. Siempre mantenemos la nota más alta. Perfecto. Lo mismo ocurre con la tarea. Otra pregunta más. Si me saqué un 7 en el cuestionario y un 9 en la tarea, ¿ya tengo el 8 para la promoción? Me saqué un 7 en el cuestionario, un 9 para la tarea. ¿Ya tengo el 8 para la promoción? Ni puede ser, ni sí. Porque el promedio es de todas las evaluaciones que vamos a tener. Y nosotros a lo largo del año vamos a tener 3 cuestionarios y 3 tareas. O sea, vamos a tener 6 evaluaciones, porque vamos a evaluar la parte de estadística descriptiva, la parte de probabilidad y la parte de inferencial. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, 6 evaluaciones. Ustedes tendrán que sumar las 6 notas y dividirlas por 6. Que tengan hoy un 7 y un 9 no les garantiza que ya promocionaron la parte de estadística descriptiva. La materia se promociona completa. Están en carrera para la promoción, podríamos decir. Cuanto más altas notas tenga al principio,
y en mejores condiciones me encuentro para poder llegar al promedio de 8 con todas las evaluaciones. O sea que si alguien se sacó un 7 y lo quiere intentar levantar, también lo puede hacer sin ningún tipo de problema. ¿Se comprende?